Soy Anunciata y vengo a contar una pequeña historia sobre el viaje de mi vida, porque no he viajado sola, he viajado siempre con un extraño compañero, con el cual es muy complicado vivir. Yo le llamo el señor Stickler, pero realmente es el síndrome de Stickler. Nací ya con ello, lo que pasa que yo no supe que tenía Stickler hasta pasados muchos años. En los años en que yo nací ni siquiera se conocía la dolencia y mucho menos no tenía ni nombre. En esa infancia, durante los primeros años de mi vida, yo no tuve signos aparentes absolutamente de nada. Hablo desde el punto de vista físico. Con el paso del tiempo yo me iba dando cuenta que había ciertas cosas que otras niñas de mi edad en el colegio sí podían hacer y yo no. Por ejemplo, el famoso juego del salto a la goma, que hoy creo que ya no, parece que está de modé totalmente, pero de aquellas era primeras, segundas, terceras, cuartas, yo a cuartas ya no, era imposible saltar. Jugar al balón volea también me costaba mucho porque había que saltar, pero como niña piensas que eres un poco lerda, es decir, un poco más corta que las demás, que no eres capaz de hacer lo que hacen las demás. Y fueron pasando los años. Y ya llegando cerca de los 20 años empecé a tener un problema muy serio de cadera. La cadera derecha, empecé a tener unos dolores espantosos, era como si me hubieran metido una chinita en la articulación, entonces no podía ni apoyar la pierna en el suelo. Empecé a ir a los médicos, 3 diagnósticos, todos el mismo diagnóstico, para ellos era una artrosis precoz. Algunos decían que es una artritis reumatoide y este es el grave problema al que se enfrenta mucha gente cuando busca un diagnóstico certero de lo que es un síndrome de Stickler, porque presenta signos, sobre todo cuando se trata de articulaciones, muy comunes con otro tipo de patologías. Ellos, convencidos de que yo tenía un problema de una artritis o una artrosis, dijeron 2 que mejor no operar porque era demasiado joven, eso con el tiempo no iba a resistir y tendrían que hacer un recambio, y hubo un tercero que dijo que sí, que había que operar porque era demasiado joven precisamente para romperme la vida de esa manera, porque evidentemente aquella cadera me iba a dejar o coja o en silla de ruedas. Me operaron con las prótesis antiguas que había, que eran, ahora son en piezas, como un mecano, de aquellas era como una pieza única, la tengo en casa, tampoco es demasiado grande. Y yo a partir de ahí empecé a hacer vida absolutamente normal. Me casé, tuve hijos, trabajé en medios de comunicación en toda mi vida laboral, tanto en radio como en televisión, y con molestias, pero de esto que dices, bueno, a lo mejor sí es cierto que tengo algo de reuma o tengo algo de artrosis y tal. Fueron pasando los años y hasta aquí que nacen mis hijos, los 2 que tengo, y empecé a ver cosas, normalmente las cosas que solo ven las mamis, ¿no? Le caía la papa y le decía, ¡uy, qué cochino! Y me miraba así. Y otro día, ¿te ha caído la papa? Y volví a hacer así. Yo decía, uy, qué lío. Voy a tirarte la papa posta a ver si en algún momento me miras así. Y no miraba así. Entonces, lo que habían diagnosticado mi hijo, en principio había sido un ojo vago, con el que nacen muchos niños, por inmadurez en el proceso del feto muchas veces, pero que se va corrigiendo con el tiempo. En el caso de mi hijo no había corrección posible. Luego supimos que a fuerza de ponerle un parche en el ojo que en teoría no era vago, como del otro no veía apenas, claro, no veía nada. Entonces esa terapia de ponerle un parche no sirvió para nada, porque él en cuanto podía se retiraba el parche porque efectivamente no veía. Entonces ya al principio, como era muy pequeño, no colaboraba en lo que es los cribados médicos de un oculista, no colaboraba porque era muy pequeñito, era muy difícil saber hasta dónde veía o no veía. Y entre eso, luego que si mi hija tenía problemas de desarrollo, estaba siempre en el perceptil, rayando casi en la normalidad, no comía, no dormía, lloraba todo el día, yo no sabía qué le pasaba, eres la mayor y también la maternidad, cuando eres mamá primeriza, tampoco la llevas igual, ¿no?
Ya llegó un momento que yo veía tantas cosas y luego empecé a pensar en el resto de mi familia y viendo que papá había perdido la vista a los 24 años y viendo que mi hermano mayor que yo, que ya falleció, pero también tenía su Stickler heredado, también tenía problemas en la visión. Llegaron a operarle, pero fue imposible que recuperara la visión de ese ojo, pero él siguió trabajando, hizo su vida normal y tal. Entonces un buen día yo llamé a un médico amigo de casa y le dije, mira, yo no sé, aquí está pasando algo muy raro, porque claro, yo ahora pienso en la ceguera de mi padre a los 24 años, pienso en que yo estoy empeorando, ya me hicieron 2 cesáreas precisamente para no molestar una prótesis, empiezo a tener dolores en la otra. Después de 2 cesáreas veo que los niños, uno que si no come, el otro que si no bebe bien, y me dice este médico, bueno, mira, vamos a reunir las historias de tu padre, de tu hermano, la tuya, la de tu hijo, la de tu hija, y yo voy a cruzar datos, vamos a ver qué pasa. Este gran experto reumatólogo me dijo, dentro de 15 días ven que lo que yo descubra te lo voy a contar. Y a los 15 días, claro, aparecí. Claro, la sorna, donde hay confianza, pues a veces ocurren estas cosas, me dice, siéntate pero no te asustes. Dije yo, vale, ya me has asustado. Y me dice, bueno, tenéis un problema en la familia impresionante, dice, y lo tenéis todos. Ahí me enteré de que era autosómica dominante, es decir, que se heredaba sí o sí, aunque el 50% de unos genes fuera sano. Entonces, claro, la primera pregunta fue, ¿la madre o el padre de mi padre, o sea, mis abuelos, alguno tenía Stickler, que sepamos? No. ¿Hubo una mutación genética en el embarazo de mi padre? Probablemente sí, porque tenía 5 hermanos y ninguno tenía ningún problema. Y por esa línea familiar llegamos a mí y llegamos a mis hijos. Entonces me dijo, mira, es una enfermedad que todavía se le puso nombre en los años 60 y pico. Tú naciste antes, o sea que cuando tú naciste no se sabía nada de este problema. Se llama síndrome de Stickler, no tiene cura, no tiene tratamiento y es degenerativa. Claro, cuando salgo de esa consulta, yo debía de ser, mi cara debía ser un poema, porque claro, yo decía, ¿y ahora qué hago con 2 niños pequeños, con un Stickler, no 1, 2? Ahora ya sé que mi padre tiene lo que tiene, lo tengo que asumir para mí, porque mi vida laboral tiene que continuar y a ver cómo hago. Y tengo que informar también a mi hermano. Entonces, claro, cuando yo llegué a casa y conté todo esto, pues fue la bomba de Hiroshima, claro. Primero me decían, pero ¿tú estás segura? ¿Pero tú hablaste con él y te dijo y esto y lo otro? Todo eran preguntas. Entonces yo le dije, mirad, yo sé hasta dónde os estoy contando, que es lo que me ha dicho él a mí. Si alguno de vosotros quiere saber algo más, adelante, pero yo ahora me voy a ocupar de mis hijos. El síndrome de Stickler es un grupo poco frecuente de trastornos genéticos del tejido conectivo, que va a dar manifestaciones oftalmológicas, auditivas, articulares y craneofaciales. Esta entidad se engloba dentro del grupo de las enfermedades raras. Fue descrita por primera vez en junio de 1965 por el Dr. Gunnar B. Stickler, quien la denominó artroftalmopatía progresiva hereditaria. En 1960, el Dr. Stickler, en la Clínica Mayo, observó en un niño de 12 años una artropatía con dolor articular y miopía magna. Se dio cuenta de que su madre era completamente ciega. Eso le llamó la atención y estudió 5 generaciones de esa familia, observando que había más miembros afectados de ese tipo de síntomas. El primero de esos familiares fue visto por el doctor Charles Mayo en 1887. En la actualidad sigue siendo una entidad lamentablemente infradiagnosticada o mal diagnosticada. Afecta igual a hombres y a mujeres. Aunque las diferentes series publicadas no coinciden, se estima que su incidencia está entre 1 cada 7.500 a 9.000 nacidos vivos. Ante un niño o una niña que presente una artropatía no reumática o alteraciones de la visión o de la audición, tenemos que pensar en un síndrome de Stickler. Tenemos que estar atentos también porque el síndrome de Stickler presenta una variabilidad extraordinaria clínicamente. El diagnóstico de sospecha siempre va a ser clínico, aunque la confirmación siempre va a ser con un estudio genético.
El síndrome de Stickler es una enfermedad que presenta variabilidad genética y con esto queremos decir que hay varios genes que están involucrados en la patología. Como podéis ver en esta tabla, hay unos genes relacionados con las moléculas de colágeno. Hay un gen que es el COL2A1 que codifica para el colágeno 2. Hay el 11A1 y 11A2 que codifican para la molécula de colágeno 11 y luego hay tres, el 9A1, 9A2 y el 9A3 que están codificando para la molécula de colágeno 9. Estos genes tienen una diferente localización cromosómica y tienen también distinta implicación en la expresión de la enfermedad. Como podéis ver, en el 80% de los casos las mutaciones se localizan en el gen COL2A1 que codifica para la proteína colágeno 2 y además esta forma presenta una herencia autosómica dominante, lo que quiere decir es que basta con que uno de los progenitores haya cedido una mutación que la persona afecta pues padecerá la patología. Podemos ver también que las formas relacionadas con el colágeno 11 son los segundos genes más importantes. Veis aquí que si bien el colágeno 11A1 abarca a un 20% de los pacientes que presentan esta patología, el colágeno 11A2, que es otra de las miofibrillas que conforman el colágeno 11, está involucrada en menos del 1%. Es decir, que ambas formas están involucradas en alrededor de un 20% de los pacientes y presentan, así como las mutaciones que hemos visto para el colágeno 2, una herencia autosómica dominante. Ahora hay otras formas que también se han descrito recientemente en las que abarcan la proteína colágeno 9. Para ello podéis ver que son tres genes, el 1, el 2, el 3, que están situados en distintos cromosomas y que veis aquí que la implicación a los pacientes es muy baja, menos del 1%, y además tienen otra cosa distintiva con lo que hemos hablado hasta ahora, que presentan una herencia recesiva. Esto quiere decir que ambos progenitores deben de ser portadores de alguna mutación en estos genes y han cedido a su descendencia los dos genes mutados, de tal manera que el afecto tendrá una mutación por parte de su madre y por parte de su padre. También todas estas mutaciones, todos estos genes que están involucrados, no cubren el 100% de los pacientes. Todavía hay una fracción de pacientes que no se ha identificado el gen. Es lo que viene aquí con una relación genética desconocida, pero como veis también son formas muy minoritarias, es un 1% de los pacientes descritos hasta ahora. El síndrome de Stickler presenta unas manifestaciones clínicas extraordinariamente variables. Estas alteraciones oftalmológicas serían sobre todo miopía y desprendimiento de retina. También presentan artritis prematura y progresiva. En el 40% de los casos presentan un hábito marfanoide con hipermovilidad articular. También hay cifosis o escoliosis torácica en un 25% de los casos. Otras anomalías menos frecuentes serían petus carinatum, genu valgum, aumento del tamaño de los huesos a nivel de los codos y pies planos. Facies característica, fisura palatina en un 15% y alteraciones auditivas, hipoacusia. En general, desde el punto de vista clínico, predominan las oftalmopatías, miopía, alteraciones del vitrio y la retina, y las artropatías, ligada a lesiones de los huesos. Podemos observar una correlación entre los genes afectados y el fenotipo clínico, dando así pie a los diferentes tipos de síndrome de Stickler. El tipo 1 sería el más frecuente, afectando entre el 75 y el 80% de los casos. El síndrome de Stickler tipo 1 afecta al colágeno tipo 2 y el gen implicado es el COL2A1. Tiene una herencia autosómica dominante y se expresa desde el punto de vista clínico como un síndrome de Stickler completo. El síndrome de Stickler tipo 2 afecta a cerca del 20% de los casos. Afecta al colágeno tipo 11 y el gen implicado es el COL11A1.
Tiene una herencia autosómica dominante y se expresa desde el punto de vista clínico como un síndrome de Stickler completo. El síndrome de Stickler tipo 3 afecta a menos del 1% de los casos. Se conoce también como displasia otoespondilomegaepifisaria. Afecta al colágeno tipo 11 y al gen COL11A2. Es de herencia autosómica dominante y lo más característico es que no presenta alteraciones oftalmológicas. El síndrome de Stickler tipo 4 afecta a menos del 1% de los casos. El colágeno afectado es el tipo 9 y los genes son el COL9A1, el COL9A2 y el COL9A3. Es de herencia autosómica recesiva y lo más característico de este tipo es que no presenta paladar hendido. Hay un síndrome de Stickler con afectación solo ocular. Representa menos del 1% de los casos. Afecta al colágeno tipo 2. Es de herencia autosómica dominante y no tiene características sistémicas. También hay un síndrome de Stickler de etiología desconocida que representa menos del 1% de los casos. Es interesante señalar que hay otras enfermedades diferentes asociadas a mutaciones en los mismos genes. Acondrogénesis tipo 2, síndrome de Marshall y síndrome de Weissenbach-Zeimüller. El diagnóstico diferencial debe hacerse con síndromes que asocian sordera, displasia ósea y miopía. Estas son displasia esquelética de Kenny-Est, displasia espondiloepifisaria congénita y síndrome marfanoide de Marshall-Smith. Estas entidades que mencionamos son enfermedades ultra raras. Lo primero que hicimos fue llevar a Fabio a una serie de oculistas y tal, hasta que él fue madurando y empezó a colaborar para poder saber qué pasaba. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ese ojo era vago porque nació con una miopía magna, nació con 13 dioptrías, es decir, no veía nada de ese ojo y se orientaba con el otro. A mi hija acabé con ella en el Hospital del Niño Jesús, en Madrid, porque el propio pediatra que la atendía aquí me decía, yo ya no sé qué más puedo hacer por la niña. Dice, aquí pasa algo raro que no sé lo que es. Me dio un volante, ya marché, estuvo ingresada para hacerle la prueba de la hormona del crecimiento. Luego nos desviaron al Trias y Pujol a Barcelona para hacer las pruebas de enanismo. Después se abrió una unidad en Santiago que la llevaba el doctor Pombo, no sé si la seguirá llevando, que también era una unidad de estas características. Y hombre, afortunadamente, pues en vez de desplazarme a Madrid y a Barcelona cada 6 meses, porque le estaban haciendo un seguimiento, pues ya era ir a Santiago. Pero salió del paso, tiene una estatura normal. No es una gran estatura, le pasa como a mí, pero es porque genéticamente en mi familia no somos gigantes, ¿no? Salió del paso en aquellos primeros años, pero en la edad adulta a mi hija se le desprendió una retina. La han operado, ha quedado perfectamente. Mi hijo, que luego contará su experiencia, pues ese sí que fue un calvario mayor, porque fueron 9 operaciones continuadas, una detrás de otra, total para no recuperar la vista de ese ojo. Pero mi hijo está trabajando, hace vida normal, vamos, que si la hizo mi padre, ¿por qué no la vamos a hacer los demás, no? El síndrome de Stickler es una enfermedad que también se recoge dentro de las colagenopatías, pero en este caso afecta al colágeno fibrilar. Es importante conocer cómo se estructuran entre sí estos colágenos para saber por qué se producen las alteraciones del vítreo que tienen lugar en este tipo de pacientes. Dentro del vítreo encontramos el colágeno tipo 11 en una posición central. Alrededor de él estaría el colágeno tipo 2. Y este colágeno se relaciona con el resto de elementos de la matriz extracelular por el colágeno tipo 9. Entonces, en función de qué tipo de colágeno se encuentre alterado, encontramos un tipo de síndrome de Stickler u otro. Cuando hablamos de las alteraciones oftalmológicas descritas en el síndrome de Stickler, tenemos que hacer mucho hincapié en el gel vítreo. ¿Por qué? Porque el gel vítreo y sus alteraciones nos van a permitir distinguir entre un tipo de síndrome de Stickler u otro, ya que el tipo 1 presenta una alteración del vítreo diferente al tipo 2. El tipo 3, por ejemplo, tiene una alteración diferente y hay un fenotipo que es solo ocular y hay algunos otros que no tienen alteraciones oculares. Entonces, si nos centramos en el vítreo, el Stickler tipo 1 tendría un vítreo persistente que tiene forma de membrana. ¿Esto por qué ocurre? Porque el colágeno no se desarrolla de manera correcta, entonces no existe un vítreo normal, existe un vítreo vestigial que persiste detrás de la lente, que sería el cristalino, en forma de membrana. Esto es la lente, que es el cristalino, y aquí vemos esta membrana retrolental que no es más que el vítreo vestigial
que queda por falta de desarrollo de un vitrio normal. La lente, la membrana retrolental, lo que pasa es que aquí tenemos un desprendimiento del gel vítreo normal junto con esa membrana vestigial que da el signo de la doble membrana típico del Stickler tipo 1. En el tipo 2, la estructura del colágeno del vitrio adquiere una forma en cuentas de collar, como se ve en esta imagen. En esta otra imagen vemos el síndrome de Stickler tipo 2. Vemos esta conformación del vitrio que son como cuentas de collar, muy diferente de la que se veía en la imagen anterior. También están descritos otros síndromes de Stickler que tienen una hipoplasia del vitrio, es decir, un vitrio poco desarrollado. Sin embargo, en el fenotipo, por ejemplo, tipo 3, que no tiene alteración oftalmológica, el vitrio tendría una estructura normal. Otra de las alteraciones que podemos encontrar en los enfermos de Stickler son opacidades capsulares, es decir, cataratas. Normalmente suelen ser corticales, pero también hay descritas cataratas de otros tipos. También encontramos desprendimientos de retina, en su mayor medida regmatógenos. ¿Esto qué significa? Que están asociados a un desgarro, en este caso en forma de herradura. Esta sería otra imagen en la cual vemos un desprendimiento de retina en una enfermedad de Stickler. Como hallazgos ocasionales descritos pero poco frecuentes, hay casos de tosis y uveitis. La tosis es la caída del párpado superior, con uveitis en un enfermo con síndrome de Stickler. También encontramos la vitroretinopatía proliferativa. Esto ocurre porque la retina, cuando se desprende, si no se trata de forma aguda, se queda hipóxica. Los tejidos responden a la hipoxia generando nuevos vasos. Estos nuevos vasos generan fibrosis y tracciones. Esto puede dar lugar a sangrados y empeora el pronóstico del desprendimiento de retina. Secundario a esto, encontramos las oclusiones secundarias de ángulo, que serían un glaucoma agudo secundario. En este caso se conocería como un glaucoma secundario neovascular. ¿Por qué? Porque esta hipoxia hace que se generen también vasos en el iris y, al igual que en el iris, en la malla trabecular, que sería de alguna manera el filtro que tiene el humor acuoso para salir del ojo. Si ese filtro está taponado por neovasos, la presión dentro del ojo sube y genera un bloqueo del ángulo, dando lugar a un glaucoma agudo. Esto sería un compendio de las alteraciones oftalmológicas que vemos en el síndrome de Stickler: el desprendimiento del gel vítreo con sus anomalías de persistencia del vitrio, las cataratas, sobre todo corticales, aquí vemos el signo de la doble membrana que se explicaba anteriormente, y el desprendimiento de retina. ¿Cuándo vamos a sospechar que estamos ante un caso de síndrome de Stickler? Cuando tengamos un lactante que, además de tener una afectación tipo sordera o defecto neurosensorial, se encuentra asociado con una miopía alta. Cuando tengamos un lactante que tenga una alteración articular, como por ejemplo una displasia epifisaria, junto con una miopía alta. Cuando tengamos un lactante que tenga alteraciones tipo paladar hendido o secuencia Pierre-Robin y además una miopía alta. También sospecharemos que estamos ante un síndrome de Stickler cuando nos encontremos con un lactante o un niño de pequeña edad que tenga desprendimiento de retina regmatógeno y que además tenga antecedentes familiares de desprendimiento de retina regmatógeno. Seguí evolucionando dentro de lo que es el síndrome de Stickler y empezaron a aparecer en cadena. Hay quien dice que cada 10 años pega un salto hacia adelante. Esto científicamente creo que no está demostrado, pero en mi caso coincide. O sea, cada década se me presentaba un problema diferente. Entonces empecé por las mandíbulas. Cra, 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 cra. Era como un sonajero, comer, abrir la boca, tal. Me operan de mandíbulas. Iban a poner prótesis, al final decidieron que no, que iban a remodelar los condilios y que a ver hasta dónde aguantaba. Después resulta que se rompe la vértebra 1 y 2. Clínicamente es lo que le llaman, creo, si me escuchan los médicos, por favor, que no me lo tengan en cuenta, os-odontoideum o algo así, que muchas veces es genético, o sea, genético de nacimiento, que hay personas que pueden tener ese problema así. Pero en mi caso concreto, la rotura de la 1 y la 2, o sobre todo la 1, que es la que sujeta el cráneo, era peligrosísimo. Yo me daba tanto miedo a aquella operación que durante 3 o 4 años estuve firmando el no consentimiento. Yo no quería operarme, yo sabía los riesgos que corría, pero claro, ya se me empezaban a dormir los brazos, ya tenía hormigueo, ya tenía que estar trabajando muchas veces sujetando la cabeza.
yo me daba cuenta que estaba empeorando muchísimo, ¿no? Y entonces un día me llama el cirujano, el neurocirujano, a casa y me dice: ¿es usted fulanita de tal? Y yo, sí. Y dice: mire, yo estoy de guardia todo el día, haga el favor de pasarse por el Hospital Seral. Y yo le dije: bueno, pero dígame usted para qué. Yo pensando que me estaban llamando de citaciones o para cambiar un día, una fecha. No, yo soy el doctor tal, usted pase por aquí, es que necesito hablar con usted. Llego allí, claro, lo que tenía delante eran mis papeles con la firma de la negativa, y me dijo: yo a usted no la puedo dejar salir de aquí sin que me firme el consentimiento, y usted tiene que entrar por urgencias y la tengo que operar ya. Dice: tiene ya un núcleo gliótico o algo así, que es como un callo en la médula, y usted ya la pinzó. De hecho, yo tenía unas descargas eléctricas en el cerebro de AUPA. Y dice: y esto yo, bajo mi responsabilidad como médico, de aquí no la puedo dejar salir. Me acompañó hasta la secretaría, porque dijo: no tengo yo muy claro que usted se me vaya por la puerta otra vez y no me firme los papeles, el consentimiento informado. Bueno, total, ingresé, estuve muy grave, estuve en la UBI, sabía que era una operación casi a vida o muerte, me avisaron de la posibilidad de que podía salir parapléjica o tetrapléjica, pero salí bien, afortunadamente. ¿Qué ha pasado? Pues que se han roto las barras. Se han roto las barras y ahora teóricamente tendría que volver a operarme. Y eso sí que ya me da mucho más miedo. No voy a entrar en eso ahora porque como no me he operado de segunda del cuello, ya es un futurible. Entonces no voy a hablar de lo que no sé si va a ocurrir o no. Sé, eso sí, que es de una gravedad extrema, al punto de que el neurocirujano me dijo: aguanta hasta donde puedas, dice, porque esta operación es de castañuelas. En fin, en este medio pues me operaron también las muñecas, porque claro, se va rompiendo todo. Las muñecas empezó primero por un dolor muy importante con inflamación y mucha temperatura, no podía hacer prensa con el dedo porque era un dolor terrible, y es el escafolunar lo que se fastidió. Realmente el Stickler, como es un problema de síntesis de colágeno en las partes del cuerpo donde hay más colágeno, como son las articulaciones o partes gelatinosas, como son las córneas, las retinas, el corazón y algún que otro órgano más, según el grado de penetrancia de este síndrome, pues puedes tener afectadas unas cosas u otras. Pero tampoco voy ahora a explicar cuántas cosas diferentes puede haber. Yo puedo hablar de en la medida en que a mí me afectó. Entonces, también tuve un desprendimiento de retina hace muy poquito tiempo. Bueno, realmente todas las técnicas que utilizaron con mi hijo, que fueron una por operación, a mí me las aplicaron todas juntas en una única operación y salí perfectamente. Es decir, este ojo derecho yo veo perfectamente. La única diferencia es que yo no tenía miopía, que es muy propia del Stickler. De hecho, mi hijo tenía miopía magna, pero al operar la retina sí me han quedado 2 o 3 dioptrías que me obligan a poner unas gafas, pero no porque yo naciera con una miopía. En este medio también las cataratas, que es algo que suele aparecer con la edad, hay gente que las tiene siendo más joven o no, pero a mí me aparecieron también de forma muy precoz y también me las tuvieron que operar. Las articulaciones en general, como cuando mencioné antes el tema de los pies, es que van fracasando las articulaciones chiquititas de los dedos, y entonces el dolor es tan grande que no puedes andar. Entonces la única solución es fijar esa articulación. A mí me quedaron perfectos. La verdad que fue un cirujano muy artesano, porque si yo no digo que me han operado las articulaciones de los dedos de los pies, no lo sabe nadie. Menos la del dedo mayor, la del pulgar, esa estaba intacta, afortunadamente, y espero que siga así. En fin, que fueron muchísimas operaciones entre el cuello, entre la mandíbula, las caderas, las muñecas. Pero tengo que decir que se ensaña especialmente con las caderas, porque son las articulaciones mayores que soportan más movimiento a lo largo de la vida. Entonces, una vez operada ya de las 2 caderas, una con 20 años, otra con 30 y tantos, de aquí que en el año 2018, es decir, anteayer, de repente me dicen que la cadera más antigua, que la llevaba ya desde hacía 40 años puesta, en la derecha, que había que operarla, que había que hacer un recambio porque estaba ya intentando horadar la pelvis. Y claro, si entran partes blandas, una prótesis, es el acabose.
Me meten en quirófano, me ponen la prótesis, de las nuevas ya, de las que se articulan por piezas, como un Lego, y aún estando en el sanatorio recuperándome, se suelta el trocánter. Me mandan para casa con el trocánter suelto en una silla de ruedas. Me vuelven a llamar para operarme, me ponen la tornillería y me sujetan el trocánter. Me tienen 1 año y pico con la tornillería, vuelvo a entrar en quirófano para quitar la tornillería y a día de hoy el trocánter está en su sitio. Pero claro, estaba tan deteriorada la pelvis por una prótesis que llevaba 40 años ahí, que tuvieron que bajarla de sitio la prótesis. Entonces, contribuyeron a que se me descompensara un poco la pelvis, lo cual agravó el problema que tengo de escoliosis. Normalmente el síndrome de Stickler va acompañado por desviaciones de columna que pueden ser a nivel dorsal, como es la mía, y que pueden ser también a nivel lumbar, como es el caso de mi hijo, por ejemplo. Mi hija también la tiene dorsal, pero es que es una condición básica del Stickler. Siempre aparecen tocadas las columnas. Hay columnas que son muy llamativas en su torsión, no es mi caso, es una columna que se me torció en vez de hacia afuera lateralmente, entonces no, aparentemente parece que no pasa nada, pero con una descompensación como tengo ahora en cadera, tener las vértebras o la columna en la zona dorsal desviada, es que ahora hay un juego de equilibrios dentro de mi cuerpo que es muy difícil de controlar. Y es por lo que estoy en rehabilitación, porque ahora no tengo mucho equilibrio. ¿Y puedo añadir algo más sobre esto? Pues sí, 2 cosas. Una, que mi padre, a pesar de perder la vista, se jubiló por edad cronológica y lo operaron de caderas cuando ya tenía 60 y no sé cuántos años, no necesitó ni recambiarlas. Mi hermano se jubiló por su edad, aunque murió después a los pocos años por un problema de cáncer que no tiene nada que ver con esto, pero también había perdido la vista de un ojo. Se jubilaron por edad cronológica. Yo, desgraciadamente, tuve que ir primero a una total, luego tuve que ir a una absoluta y finalmente tuve que ir a una gran invalidez. Y me he peleado en los juzgados varias veces. Quiero decir, esto no es tan fácil. En este medio, aunque he dejado de trabajar en los medios de comunicación, me costó muchísimo hacerlo porque era mi vida. Trabajar en lo que te gusta a veces es complicado para mucha gente y no fue mi caso. Sigo haciendo colaboraciones y cosas, pero... Algunos niños con síndrome de Stickler pueden presentar una facies característica, en ocasiones asimétrica, con el rostro aplanado por una hipoplasia de la parte media e inferior de la cara, pliegues epicánticos, nariz en silla de montar o con un puente nasal bajo, filtrum alargado e incluso micrognatia y o retrognatia. Aproximadamente un 15% de los pacientes con síndrome de Stickler presentan la secuencia de Pierre-Robin que termina provocando fisura palatina, total o mucosa. En condiciones normales, el cierre de los procesos palatinos posteriores del paladar ocurre entre las semanas 9 y 11 de la gestación. En ausencia de alteraciones, la formación de la cara ocurre entre la 4ª y la 7ª semana de vida intrauterina. La formación del paladar se inicia con el crecimiento medial de las prominencias masilares. Las 2 prominencias nasales mediales se fusionan dando origen al segmento intermasilar, con un componente labial, el filtrum o surco subnasal, un componente masilar que contiene los 4 dientes incisivos superiores y un componente palatino que da origen al paladar primario triangular. El segmento principal del paladar definitivo se forma a partir de las crestas palatinas, que surgen desde las prominencias masilares como repisas a modo de vaginaciones oblicuas y orientadas hacia abajo a cada lado de la lengua. Estas crestas palatinas van ascendiendo hasta adoptar una posición horizontal por encima de la lengua y terminan fusionándose. Cualquier alteración en el desarrollo embriológico a estos niveles puede provocar el labio leporino y o un paladar hendido. En el síndrome de Stickler, el efecto inicial que causa las malformaciones del paladar es la micrognatia y la retrognatia, como consecuencia del escaso desarrollo de la mandíbula, lo que provoca glosoptosis, es decir, la caída de la lengua hacia atrás y esta a su vez la compresión del paladar, lo que termina imposibilitando su cierre y provocando la fisura palatina. Como se puede ver en este estudio de tomografía computerizada realizado al nacimiento del paciente, en el que en una reconstrucción volumétrica de la estructura ósea del cráneo y el macizo facial, la mandíbula no se encuentra desarrollada correctamente, no alcanzando el nivel del maxilar superior en relación con
una retrognatia y micrognatia del paciente. Además, en este estudio podemos ver en las imágenes secciones laterales que tiene una lengua agrandada y desplazada posteriormente, así como es más evidente también que el paladar duro presenta una gran hendidura en sus 2 tercios posteriores, característicos de esta patología. El papel del cirujano oral y maxilofacial en el tratamiento del síndrome de Stickler es en el tratamiento multidisciplinar junto con los cirujanos pediátricos, pediatras, logopedas, otorrinos, en el tratamiento conjunto de esta patología. En el tratamiento del cirujano oral y maxilofacial afecta al tratamiento del paladar hendido junto con los cirujanos pediátricos. Los cirujanos pediátricos tratan el labio leporino y el paladar hendido en la primera fase y posteriormente el cirujano maxilofacial con los cirujanos pediátricos lo que hacemos es el tratamiento del el proceso alveolar para que puedan ocupar los dientes el espacio que les corresponde. Al tener una hipopresa mandibular, es decir, una mandíbula muy chiquita, la lengua queda en una posición muy posterior que a veces precisa tratamientos iniciales como pueda ser el control quirúrgico de la vía aérea, que pueda ser un tratamiento con una traqueotomía temporal para que no se obstruya la vía aérea con la propia lengua. También se utilizan a veces técnicas quirúrgicas para que esa lengua quede fijada, como se llama la glosopexia, que es nada más que suturar la lengua a la parte anterior de la mandíbula. No siempre hace falta hacer tratamientos quirúrgicos de estas deformidades dentofaciales. Pueden ser tratamientos no quirúrgicos utilizando tratamientos odontológicos y ortopédicos. Hoy en día, cuando un niño con este síndrome tiene pérdida de dientes en las fisuras, dentro del Sistema Nacional de Salud lo que tiene es la corrección de esas ausencias dentales con colocación de implantes que los cubre el Sistema Sanitario Público Español. Es una de las pocas patologías donde los implantes dentales están cubiertos para estos niños. Esto les permite, cuando ya sean adultos, tener una función adecuada para la masticación. Es importante saber que los principales héroes de este síndrome son los propios niños, junto con los padres. Lo que vemos es una gran fuerza y resistencia de estos niños que se desarrollen de forma natural sin tener grandes complejos, así como la fuerza que tienen sus padres en el apoyo durante todo su crecimiento. Los avances tecnológicos que nacen de la ingeniería nos ha permitido hacer copias del cráneo de los niños para el tratamiento, individualizando los casos y pudiendo operar al niño antes de ser operado, yendo a quirófano con una idea y una planificación más exacta de lo que vamos a realizar, cosa que antes no podíamos realizar. Esto es un salto cualitativo muy importante que nos ha permitido la ingeniería biomédica. Cuando la mandíbula es muy pequeña, lo que podemos actuar en ese tratamiento es utilizar técnicas de elongamiento con distracción ósea. Estas técnicas lo que hacen es alargar el hueso poco a poco para que esa mandíbula tenga un tamaño mayor, para que la lengua, que a veces se coloca en una posición posterior, al estar sujeta a la mandíbula, avance y mejore la situación de esa obstrucción que puede producir la secuencia de Perroven en la respiración o al comer. Nuestro tratamiento podría comenzar durante la lactancia. Un logopeda asesoraría a la familia en técnicas o adaptaciones posturales para una coordinación de la succión de glución y que la alimentación fuese lo más segura y eficaz posible. Si se optase por una intervención quirúrgica del paladar, que suele hacerse en los primeros 2 años de vida, realizaríamos un abordaje sensorial y motor del paladar blando para que recuperase sus funciones naturales, por ejemplo, elevarse durante la deglución o durante la articulación de algún fonema. Con respecto a la glosoptosis, es un factor de riesgo de aspiraciones. En este caso, los logopedas, con el objetivo de que los pacientes puedan tener una dieta lo más variada posible, tras evaluar
haríamos una adaptación de la consistencia de los alimentos, que puede ser picada y húmeda, licuada, textura puré, pues lo que cada paciente requiera, y también el volumen de cada bocado y la velocidad de ingesta, que también sería importante. En este trabajo multidisciplinar, el logopeda aportará indicaciones para el manejo del bolo alimenticio y la reeducación de la deglución y la masticación. Y otro de los síntomas que también es frecuente encontrarnos en el síndrome de Stickler sería una disfunción de la articulación temporomandibular. En estos casos, además del dolor, pues nos vamos a encontrar a veces una limitación de la apertura bucal, y esto les puede afectar tanto en la alimentación como en casos más graves incluso en la inteligibilidad del habla. Para mí es muy importante estar en contacto y conocer a otros profesionales que trabajan con mis usuarios, porque ellos me pueden dar pautas del manejo, por ejemplo, el fisioterapeuta, pues el manejo físico, cómo la puedo ayudar a levantarse para que no se haga daño, si se la tengo que tumbar, pues que a lo mejor le tengo que poner algo debajo de las cervicales o mantenerle elevadas las piernas. O eso, pues si tengo que trabajar con un odontólogo, un ortodoncista, que me explique el proceso, el cambio que va a ir sufriendo, pues la dentadura, en qué momento puedo empezar yo a trabajar, pues espera, o ahora ya, o vamos a tirar por aquí. Me parece súper importante para que realmente tenga un impacto real en su vida, que estemos todos coordinados. Bien, entonces dentro de las manifestaciones otológicas, igual que ocurría en otros síndromes, puede ser conductiva o puede ser neurosensorial o perceptiva, o incluso mixta. Es decir, un conjunto de las dos. En la mixta suele afectar en conductiva en las frecuencias graves y medias, y en la perceptiva, o sea, la parte neurosensorial en frecuencias agudas. Entonces, la afectación conductiva, ¿por qué puede ser? La hipoacusia conductiva puede ser por las malformaciones craneofaciales. Estos niños tienen muchas veces hendidura, paladar hendido, entonces suelen tener también alteraciones en la función tubárica, y esto hace que el oído medio ventile peor, y suelen ser niños que suelen tener más otitis medias recurrentes, y también anomalías en la cadena de huesecillos que también producen hipoacusia conductiva. Y la neurosensorial suele ser una hipoacusia progresiva y sobre todo afectar a frecuencias agudas, y también se puede dar en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, en las hipoacusias conductivas es importante actuar también sobre el paladar, porque la cirugía de paladar nos va a hacer que la trompa de Eustaquio funcione mejor, entonces vamos a evitar las otitis repetidas, y muchas veces colocando también tubitos de drenaje en los oídos para que ese oído ventile mejor, y es una manera también de que el niño o el adulto pues oigan mejor. Y en el caso de las hipoacusias mixtas o neurosensoriales, que no tienen componente conductivo, pues también la adaptación de prótesis auditivas, y en el caso ya de hipoacusias severas o profundas, pues tenemos, igual que en otro tipo de hipoacusias, el poder adaptar o operar por un implante coclear, porque las profundas es la única solución que tienen estos pacientes. Las manifestaciones clínicas reumatológicas y traumatológicas afectan a la calidad de vida de los enfermos con Stickler desde edades muy precoces. Resulta fundamental un diagnóstico temprano, por lo que debemos familiarizarnos con este síndrome, así como con otras muchas enfermedades raras, ya que una intervención adecuada nos permite minimizar complicaciones a largo plazo, mejorando el pronóstico y la calidad de vida de las personas afectadas. El tratamiento ha de tener un enfoque multidisciplinario, combinando los diferentes tipos de cirugías, cuando sean necesarias, con el acompañamiento de las diferentes especialidades médicas, incluyendo también la fisioterapia, la logopedia o el apoyo psicológico, así como el de los trabajadores sociales o los terapeutas ocupacionales. El médico de atención primaria y/o los responsables de las unidades de enfermedades raras deberían encargarse de coordinar todo este apoyo asistencial. Establecer medidas preventivas anticipándonos a las manifestaciones potencialmente evitables ayudará a reducir la progresión del dolor y a mejorar la funcionalidad en la vida diaria de estos enfermos. Es imprescindible un asesoramiento genético adecuado que garantice que los hijos e hijas de las personas afectadas con síndrome de Stickler queden libres de la enfermedad. El test genético preimplantacional para enfermedades monogénicas, que se conoce como PGTM, es un test que permite detectar en los embriones mutaciones que provocan enfermedades genéticas incurables y así evitar transmitirlas a la descendencia. Esta técnica necesita de unas técnicas de reproducción asistida, de fecundación in vitro y de técnicas de biología molecular. Tiene la ventaja sobre el diagnóstico prenatal de que evita el tener que interrumpir un embarazo si se detecta que el feto está afecto, porque vamos del diagnóstico
antes del embarazo. ¿En qué caso se podría hacer este test? Bueno, en primer lugar tenemos que tener la mutación de la enfermedad correctamente identificada en la pareja o en la mujer que va a hacer el tratamiento. Y en segundo lugar, que la legislación del país donde lo vamos a realizar permita hacer el test. En España, la Ley de Reproducción Asistida del año 2006 especifica y regula en qué casos se pueden realizar este tipo de técnicas. Y básicamente son enfermedades genéticas graves, de aparición precoz y que no tienen tratamiento curativo en la actualidad. Para realizar el PGTM, el primer paso sería tener una consulta con estos pacientes para evaluar los aspectos reproductivos que pueden tener influencia en el resultado y en el pronóstico de la técnica. También es necesario tomar una muestra de sangre, unas analíticas, para elaborar un protocolo o estrategia específica para detectar la mutación en los embriones de esa pareja, que es lo que se conoce como pre-PGTM. Este proceso demora más o menos 1 a 2 meses y hay que recordarles siempre a las parejas que es necesario a veces tomar muestras de sangre o de saliva de algunos familiares afectos. El siguiente paso sería realizar el tratamiento de fecundación in vitro en la clínica de reproducción asistida. Este tratamiento nos va a permitir obtener varios embriones. Se realiza una biopsia de estos embriones al 5º o 6º día de desarrollo de un tejido que se llama trofectodermo, que es lo que va a dar la placenta. Y esa muestra es la que se envía al laboratorio de genética para realizar el análisis. Es muy importante que la calidad técnica del laboratorio que va a realizar la biopsia de los embriones y del laboratorio de genética sea buena y sobre todo que exista una adecuada coordinación entre estos laboratorios. El siguiente paso, una vez que tenemos el resultado de los embriones, sería transferir un embrión sano. Hay que recordar que en las enfermedades de herencia dominante, como son la mayoría de los casos de osteogénesis imperfecta, la mitad de los embriones estarían afectos de la enfermedad. Cuando la herencia es autosómica recesiva ligada a X, el 25% de los embriones estarían afectos de la enfermedad. Actualmente es una técnica que tiene unos resultados excelentes. Los porcentajes de éxito por transferencia embrionaria se encuentran entre el 50 a 60%. Pero hay factores que determinan de forma importante ese resultado. Uno de ellos es la edad de la mujer, porque la edad de la mujer, cuanto más joven es la mujer, mejor es la reserva ovárica, la cantidad de óvulos y mejor es la calidad de esos óvulos. Entonces, esto nos indica que tenemos que abordar este tema en las parejas que son portadoras. Mi hijo, que me acompaña hoy, Fabio, ven, va a contar cómo fue su experiencia, porque él, aparte de tener lo que acabo de comentar, una desviación a nivel lumbar, pero muy pequeñita, que prácticamente no se le nota, su gran problema ha sido los ojos. Entonces, Fabio, te toca hablar. Pues bueno, pues aquí estoy yo como continuación, ¿no?, a esa evolución que hemos padecido la familia. Yo, bueno, pues evidentemente como cualquier persona, al final lo llevas pues por picos, ¿no?, dependiendo de la época de la vida que te toque vivir, de las circunstancias personales, y la parte psicológica es muy importante también, ¿no? En cuestiones físicas, pues bueno, la sintomatología sí que se ha ido manifestando a diferentes velocidades y en diferentes momentos, pero yo ya desde muy niño pues empecé a notar muchos síntomas, un poco con lo que contaba ella, ¿no? En mi caso, particularmente centrado en la vista, ya pues en el colegio, en que no ves bien, que lo que contó, ¿no?, que me ponían el parche en el ojo que tenía sano, entonces no veía nada, y eso fue provocando una serie de situaciones en cadena que, académicamente hablando, fue mi perdición, porque al final no tuve la suerte de tener un protocolo escolar o académico adaptado a mi circunstancia, cosa que a día de hoy ya ha evolucionado mucho, afortunadamente, y me consta que hay formas de tratar a niños o alumnos con dificultades. En mi caso no fue así, entonces esto, bueno, pues con la antigua ley de educación, etcétera, hacía que yo fuera pasando de curso con muchas suspensas y con unas lagunas en el ámbito académico enormes. Entonces fue, en mi caso, una trayectoria más dolorosa añadida a la física, porque al final no puedes seguir el curso normal de tus compañeros. Entonces, por un lado ves que tienes dolor, que estás impedido en determinados momentos, cuando duele, enseguida te sabes diferente porque estás exento de educación física, pues no aguantas de pie, no puedes correr, no ves bien,
Y psicológicamente un niño que no tiene recursos, pues es un momento muy peliagudo, porque el niño se puede realmente traumatizar, ¿no? En mi caso, bueno, un poco por mi naturaleza, un poco también por lo que mamé en casa de llevarlo con la mayor naturalidad posible, pues fui saliendo adelante. Entonces, bueno, a pesar de que tuve algunas profesoras que fueron auténticas, lo digo sin temor a equivocarme, maltratadoras psicológicas, bueno, pues salí adelante. ¿Quién me iba a decir que iba a poder hacer tantas cosas como hice después, ¿no? Y físicamente, bueno, pues como comentó, sí que va por décadas. En mi caso, parece que coincide también el hecho de que cuando vas cumpliendo años va asomando más su verdadera cara, ¿no? Yo, en cuanto a intervenciones, pues fueron básicamente todas las mías a nivel visual. Efectivamente, pues nací con miopía magna y ya pues cuando hubo un desprendimiento de retina con 13 años, me operaron 1, 2, 3, 4, así hasta 8, y ya la última no se podía hacer nada y ahí ya me derivaron con una prueba, se vio que el nervio óptico no daba resultado, no daba respuesta, me derivaron a Madrid y allí con los doctores Laiseca me hicieron una operación reparadora. Esto pues fue un poco, el ojo estaba ya muy dañado, la córnea, me quitaron piezas, ¿no? Pues el vitrio, el cristalino, y digamos que me pusieron una prótesis frontal, conservo mi globo ocular, pero visualmente, dependiendo de las luces, se puede notar más o menos, ¿no? Me quitaron el dolor y a día de hoy pues hago una vida normal dentro de mi limitación, es decir, conduzco, salgo, entro, trabajo, he estudiado, ¿no? Pero psicológicamente también es una trayectoria difícil a nivel psicológico. No te queda otra que asumirlo con la mayor deportividad, aunque hay dolor y es el recordatorio permanente de que eres diferente, ¿no? Por más que la sociedad a día de hoy trabaje para la integración, que es lo que nos queda, pero realmente en la soledad uno ve el deterioro, ¿no? Ella hablaba de toda su vía crucis, yo, aunque solo he pasado por quirófano, pues para cuestiones orobucales y visuales, bueno, tengo ahí ya en puertas unas cuantas operaciones de cuello también, de caderas, muñecas, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que cada miembro de la familia ha ido evolucionando a diferentes niveles y a diferentes velocidades también. Y como decía al principio, bueno, pues aparte de las características físicas, lo peor es el dolor, porque es invalidante, es frustrante, pues eso, invalidante, ¿no? Con dolor no puedes hacer nada, no puedes salir, no puedes trabajar, no puedes descansar. Y otro factor muy importante que hay que tratar sí o sí siempre es el factor psicosocial, que me parece que toda la sociedad tiene una responsabilidad enorme, y me estoy refiriendo a cómo tratamos o cómo juzgamos en un momento determinado las enfermedades que puedan tener las personas, ¿no? Y yo me estoy refiriendo ahora a la cuestión estética, porque parece que vivimos en una sociedad cada vez más plural, pero al mismo tiempo muy arcaica, en el sentido de que parece que si eres minusválido se tiene que notar, tienes que lloriquear quizá, o quizá también no puedes tener ciertos atributos, porque si tienes un mejor ver o te arreglas, ya entonces no estás tan mal, o ya no tienes tanto derecho, o eres directamente objeto de suspicacias, ¿no? Pues si aparcas el coche en un determinado lugar reservado parece como que no es para ti, o de pronto si te da una prestación determinada, ¿no? O tienes algún tipo de ventaja dentro de tu situación, pues parece que te tienes que justificar. Y en mi caso, por mi edad o por mi estética, es como que se cree menos. Entonces, uno sabe que no tiene que ir explicando su vida, pero al mismo tiempo también es agotador el estar justificando porque parece, o pudiera parecer, que vives un poco del cuento, ¿no? Entonces, bueno, por un lado te da igual, pero sí que es cierto que está ahí esa realidad, ¿no? Entonces, hay que vivir con naturalidad. Que se quiera arreglar, que se arregle, que no se arregle. Al final es la parte más frívola del asunto, pero también es cierto que en nuestro caso, por forma de ser, es una filosofía y ayuda mucho también a llevar pues, la dolencia o el dolor con una máscara más agradable, ¿no?